La reforma agraria implementada en el Perú durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1959 constituye uno de los procesos más significativos de transformación estructural del siglo XX en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, esta medida fue promulgada mediante el Decreto Ley número 17716, que tenía como propósito principal desmantelar el sistema latifundista heredado del periodo colonial y republicano, así como la redistribución de tierras en favor de los campesinos y comunidades históricamente marginadas, bajo el lema "La tierra para quien la trabaja". De acuerdo con el Centro Peruano de Estudios Sociales, esta reforma se enmarcó dentro del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, buscando no solo modificar la estructura agraria, sino también lograr un cambio político, económico y social orientado hacia la justicia social en el campo y la reducción de las desigualdades entre sectores rurales y urbanos. No obstante, su implementación generó un amplio debate debido a las consecuencias que contrajo en la producción agrícola, aspecto que aún hoy es objeto de análisis histórico. Frente a ello, surge la pregunta: ¿fue beneficiosa la reforma agraria desde la perspectiva política, económica y social? A lo que nosotros consideramos que sí lo fue, ya que transformó la estructura del poder en el campo, mejoró la equidad económica y reivindicó socialmente a los campesinos peruanos. Desde la perspectiva política, la reforma agraria significó el fin del poder oligárquico rural y la democratización del acceso a la tierra antes de 1969. Más del 80% de la tierra agrícola del país estaba en manos del 2% de propietarios, según datos recogidos por el Ministerio de Agricultura de Perú. Con la promulgación del Decreto Ley número 17716, el Estado eliminó los latifundios y transfirió la propiedad a cooperativas y comunidades campesinas. El historiador Nelson Manrique, en su artículo publicado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, señala que la reforma creó las condiciones para la extensión de la ciudadanía en el campo, pues liberó a millones de trabajadores del control comunal y permitió su participación política. Así, desde el punto de vista político, la reforma agraria fortaleció la representatividad campesina, redujo el poder feudal de las élites y marcó el inicio de una nueva etapa de inclusión rural en la vida nacional. La reforma también produjo impactos estructurales de largo plazo. De acuerdo con el Centro Peruano de Estudios Sociales, entre 1969 y 1979 se exapropiaron más de 9 millones de tierras agrícolas, beneficiando a más de 37.000 familias campesinas. Esta redistribución permitió que el trabajo rural se basara en la justicia y no en la explotación. Si bien estudios del Banco Central de Reserva del Perú y el Banco Mundial señalan que la productividad agrícola se redujo inicialmente por falta de asistencia técnica y financiamiento, también destacan que a partir de la década de los 1980, las nuevas unidades agrícolas promovieron un crecimiento más equitativo y el surgimiento de medios productores. Por lo tanto, aunque los resultados inmediatos fueron mixtos, a nivel estructural, la reforma promovió una economía rural más inclusiva. La reforma otorgó dignidad y derecho a los campesinos, históricamente excluidos del progreso nacional. Según el portal 2019, la reforma agraria fue un acto de justicia para los campesinos, pues les devolvió el derecho a trabajar y poseer la tierra que cultivaban, generando un cambio profundo en la estructura social del campo. Las comunidades campesinas comenzaron a organizarse en cooperativas, se promovió la alfabetización rural y se redujo las relaciones de servidumbre. Este proceso marcó el final de la era oligárquica en el Perú y el inicio de una sociedad más igualitaria. En este sentido, la reforma agraria no solo cambió la propiedad de la tierra, sino también la conciencia colectiva de los trabajadores rurales, que pasaron de ser mano de obra dependiente a ciudadanos con derecho. La reforma agraria de 1969, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue beneficiosa para el Perú en el aspecto político, económico y social. A nivel político,
puso fin al poder de los terratenientes y permitió la inclusión del campesinado en la vida política en el país. A nivel económico, redistribuyó 9 millones de hectáreas que benefició a 370.000 familias. También estableció bases de una estrategia agraria más justa y menos desigual. Por último, a nivel social, reivindicó a los sectores rurales, fortaleciendo su identidad y les otorgó el reconocimiento que por años se les había arrebatado. Como concluye el historiador Nelson Manrique y de E.H. Book 2019, la reforma representó un punto de quiebre en la historia del Perú, porque acabó con el sistema injusto y abrió el camino hacia una nueva sociedad rural. Por lo tanto, aunque su ejecución tuvo limitaciones técnicas, la reforma agraria debe entenderse como un paso necesario hacia la justicia social y a la democratización del país. Gracias.